mujer de 63 años sufre tuberculosis e infecciones bucales graves por cándida. Su concentración de linfocitos TCD4 era de 50/diagonal y se detectaron 200.000 copias del genoma del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH/diagonal ml de sangre. Aunque la paciente es nonocarna, descubre que su marido no lo era. 1. ¿LOE tipo de células infecta el VIH? ¿LC6-MO afecta lo anterior a la respuesta inmunitaria de la paciente? 2. ¿LC6-MO se replica el virus? 3. ¿L0UE otras infecciones oportunistas pueden afectar a esta paciente? 4. ¿Cuáles son los factores de riesgo de contraer esta infección? 5. ¿Cuál es el tratamiento de esta infección? Resúmenes. Retrovirus. Palabras clave. Transcriptasa inversa, integrasa 6N, sin sitios. VIH, SIDA, CD4, correceptor de quimiosina, enfermedades oportunistas. VLTH, leucemia, célula en flor, linfocito TCD4. Biología, virulencia y enfermedad. Tamaño mediano. Envoltura, nucleocápside. Genoma ARN, I. Los retrovirus simples poseen 3 genes, GAG, POL, TIF. Los retrovirus complejos, VIH, VLTH, poseen los genes GAG, POL, ENVI y otros genes importantes. Codifica AO en polimerasa dependiente de ARN, transcriptasa inversa, RT, por sus siglas en inglés, se replica en el núcleo el virus 6N transporta enzimas, RT, integrasa y proteasa. Se replica por medio de AON intermedio, el AON viral se integra en el cromosoma del hospedador. Produce sinsitios. Incapacita y escapa del control inmunitario. Los oncornavirus pueden codificar oncogenes y presentan un periodo de latencia corto antes de aparecer cáncer. VLTH1, sin oncogenes, periodo de latencia prolongado antes de aparecer leucemia. VLTH, leucemia linfocítica aguda de linfocitos T, paraparesia espástica tropical. VIH, infecta inicialmente MECR6 fagos CD4/diagonal CCR5, células dendríticas y linfocitos T. La enfermedad inicial es una las que recuerda a la mononucleosis, seguida de un periodo de latencia. El SIDA se presenta cuando la concentración 6N de linfocitos TCD4 desciende de 200/diagonal I. Retrovirus en 6 llenos, integrados, representan aproximadamente el 8% del genoma humano. Epidemiología. Distribución 6N mundial. Transmitido a través de la sangre y el semen. Grupos de alto riesgo, individuos promiscuos, usuarios de drogas por vía IV, hijos de madres infectadas. Diagnóstico. RT-PCR, ELISA. Tratamiento, prevención y control. Tratamiento del VIH con analocos de nucleosídos, inhibidores de la proteasa y otros fármacos antivirales. Prevenci 6N mediante cribado de los bancos de sangre, sexo seguro, Educasi 6N. Integrasi 6N, sin sitios. VIH, SIDA, CD4, correceptor de quimiosina, enfermedades oportunistas. VLTH, leucemia, célula en flor, linfocito TCD4. Biología, virulencia y enfermedad. Tamaño mediano. Envoltura, nucleocápside. Genoma ARN, I. Los retrovirus simples poseen 3 genes, GAG, POL, TIF. Los retrovirus complejos, VIH, VLTH, poseen los genes GAG, POL, ENVI y otros genes importantes. Codifica AO en polimerasa dependiente de ARN, transcriptasa inversa, RT, por sus siglas en inglés, se replica en el núcleo el virus 6N transporta enzimas, RT, integrasa y proteasa. Se replica por medio de AON intermedio, el AON viral se integra en el cromosoma del hospedador. Produce sinsitios. Incapacita y escapa del control inmunitario. Los oncornavirus pueden codificar oncogenes y presentan un periodo de latencia corto antes de aparecer cáncer. VLTH1, sin oncogenes, periodo de latencia prolongado antes de aparecer leucemia. VLTH, leucemia linfocítica aguda de linfocitos T, paraparesia espástica tropical. VIH, infecta inicialmente MECR6 fagos CD4/diagonal CCR5, células dendríticas y linfocitos T. La enfermedad inicial es una las que recuerda a la mononucleosis, seguida de un periodo de latencia. El SIDA se presenta cuando la concentración 6N de linfocitos TCD4 desciende de 200/diagonal I. Retrovirus en 6 llenos, integrados, representan aproximadamente el 8% del genoma humano. Epidemiología. Distribución 6N mundial. Transmitido a través de la sangre y el semen. Grupos de alto riesgo, individuos promiscuos, usuarios de drogas por vía IV, hijos de madres infectadas.
Diagnóstico. RT-PCR, ELISA. Tratamiento, prevención y control. Tratamiento del VIH con analocos de nucleosídos, inhibidores de la proteasa y otros fármacos antivirales. Prevenci 6N mediante cribado de los bancos de sangre, sexo seguro, Educasi 6N. Es probable que los retrovirus conformen el grupo de virus más estudiado en el ámbito de la biología molecular. Estos virus son virus de ácido ribonucleico, ARN, de cadena positiva, con envoltura, con morfología y forma de replicasi 6N únicas. En 1970, Baltimore y Temin demostraron que los retrovirus codificaban una polimerasa de ácido desoxirribonucleico, ADN, dependiente de ARN, transcriptasa inversa, T, o retrotranscriptasa, RT, y se replicaban mediante un intermediario de ADN. La copia de Copyright 2017. Elsevier España, SLU reservados todos los derechos. ADN del genoma vírico se integra en el cromosoma de la célula hospedadora para transformarse en un gen celular. Este descubrimiento, que merecí 6 en 1975 el Premio Nobel para Baltimore, Temin y Delvecco, contradecía el dogma central de la biología molecular, según el cual la información 6N genética pasaba de ADN al ARN y, a continuación 6N, a las proteínas. El primer retrovirus aislado fue el virus de sarcoma de Rose, del que Peyton Rose demostró 6 que provocaba tumores S6 lidos. Sarcomes, en polios. Al igual que la mayoría de los retrovirus, se comprobó 6 que el virus de sarcoma de Rose tenía un abanico de hospedadores y especies muy limitado. Desde entonces se han aislado otros retrovirus que provocan cáncer en otras especies animales y se han clasificado como virus tumorales de ARN u oncornavirus. Muchos de estos virus alteran la proliferasis 6N celular al expresar análogos de los genes celulares que controlan el crecimiento, oncogenes. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1981 para que Robert Gallo y Kals aislaran el virus Lymph6 tropote humano 1, VLTH1, a partir de un individuo adulto con leucemia de linfocitos T, el cual constituye 6 el primer retrovirus humano aislado y relacionado con una enfermedad en el ser humano. A finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, en IV, se observó 6 que había un número inusual de hombres J6 venas homosexuales, haitianos, heroin 6 manos y hemofílicos, el grupo de riesgo inicial de Club de las 4H, que fallecía debido a infecciones normalmente oportunistas y benignas. Sus síntomas definieron una enfermedad nueva, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Sin embargo, TA, como se conoce hoy en día, se ha comprobado que el SIDA no se limita a estos grupos, sino que puede afectar a cualquier sujeto que tenga contacto con el virus. Hoy en día existen aproximadamente 34 millones de hombres, mujeres y niñas en todo el mundo que portan el virus que provoca el SIDA, Montagnier y Kals. En París, y Gallo y Kals. En IV. Informaron de aislamiento del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH1, en pacientes con linfadenopatía y SIDA. Después se aisló 6 un virus estrechamente relacionado, denominado VIH2, que sigue existiendo en África Occidental. Al parecer, el VIH fue adquirido por el ser humano a partir de chimpancés y después se ha extendido con rapidez en África y todo el mundo por una población 6N cada vez más M6 aunque se trata de una enfermedad devastadora que no puede curarse por completo, el desarrollo de C6 teles de fármacos antivirales, tratamiento antirretroviral de gran actividad, TARGA, ha permitido que un gran número de pacientes infectados por el VIH lleve una vida normal. Los retrovirus endógenos, los parasites definitivos, se han integrado, se transmiten verticalmente y pueden adoptar hasta el 8% de cromosoma humano. A pesar de que no producen variants, pueden contribuir o influir sobre ciertas funciones corporales. Los conocimientos acerca de los retrovirus han avanzado en paralelo a los descubrimientos de la biología molecular y la inmunología. A su vez, los retrovirus han proporcionado una herramienta esencial para la biología molecular, la enzima T. Asimismo, el estudio de los oncogenes víricos ha supuesto un medio para profundizar en nuestro conocimiento de la proliferasi 6N, la diferenciasi 6N y la oncogenia celulares. Las 3 subfamilias de retrovirus humanos son Oncovirinae, VLTH1, VLTH2, VLTH5, Lentivirinae, VIH1, VIH2 y Espumavirinae, tabla 541. A pesar de que el primer retrovirus humano aislado fue un espumavirus, ninguno de ellos se ha podido relacionar con una enfermedad humana. Clasificasi 6N. Los retrovirus se clasifican en funci 6N de las enfermedades que provocan el tropismo tisular y el abanico de organismos hospedadores, la morfología de Viri 6N y la complejidad genética, V tabla 541.
Entre los oncovirus se incluyen solamente los retrovirus que pueden inmortalizar o transformar las células diana. Estos virus también se clasifican según la morfología de su centro vírico y su cápside, como de tipo A, B, C o D, como puede observarse en las microfotografías electroséismicas, FIG 541, V tabla 541. Los lentivirus son virus lentos asociados a enfermedades neurológicas e inmunosupresoras. Los espumavirus, representados por un virus espumoso, provocan un efecto citopatol 6-gico peculiar, pero, como se ha serialado, no parecen causar ninguna enfermedad clínica. Estructura. Los retrovirus son virus de ARN aproximadamente esféricos, dotados de envoltura y con un diarnetro comprendido entre 80 y 120 nm, FIG 542 y cuadro 541. La envoltura contiene glucoproteínas víricas y se adquiere por gemasis 6N a través de la membrana plasmática. La envoltura rodea una cápside que contiene dos copias idénticas del genoma de ARN de cadena positiva, dentro de un centro vírico denso a los electrones. El viri 6N también contiene entre 10 y 50 copias de las enzimas TIE integrasa y 2 ARN, celulares de transferencia, ARNT. Estos ARNT emparejan sus bases con cada copia de genoma para ser usados como cebadores por la TI. La morfología del centro vírico varía en los distintos virus, lo que se utiliza para clasificarlos. Retrovirus, VFIG 54-1. El centro vírico de viri 6ND. VIH remeda a un cono truncado, FIG 543. El genoma de retrovirus tiene una cabeza, K, en el extremo 5 minutos y una cola poliadenilada en el extremo 3 minutos, FIG 544 y tabla 542. A pesar de que el genoma se asemeja a un ARN mensajero, ARNM, no es infeccioso debido a que no codifica ninguna polimerasa que pueda generar directamente otras moléculas de ARNM. El genoma de los retrovirus simples se compone de 3 genes principales que codifican poliproteínas para las siguientes proteínas enzimáticas y estructurales de virus, GAG, antígeno específico de GDJ2Co, proteínas de cápside, matriz y unión a ácidos nucleicos, OL, polimerasa, proteasa e integrasa, y EMB, envoltura, glucoproteínas. En cada extrema de genoma existen unas extensas secuencias de repeticiones terminats, LTR. Las secuencias LTR contienen secuencias promotoras, potenciadoras y otras secuencias genéticas utilizadas para generar distintos factores de transcripsis 6N celular. Los virus oncogénicos también pueden contener un oncogen favorecedor de crecimiento. Los retrovirus complejos, como el VLTH, el VIH y otros lentivirus, expresan proteínas tempranas y tardías y codifican varias proteínas potenciadoras de la virulencia que requieren un proceso de transcripsis 6N más complejo, corte y empalme, que los retrovirus simples. Las glucoproteínas víricas se producen por escisis 6N proteolítica de la poliproteína codificada por el gen IMB. El ternano de las glucoproteínas difiere en cada grupo de virus. Por ejemplo, la glucoproteína GP62D. VLTH1 se escinde en GP46 y P21, y la 160 del VIH se escinde en 41 y GP120. Estas glucoproteínas forman unas puntas de trímeros semejantes a pírulis que son visibles en la superficie de VIR6N. La glucoproteína mayor de VIH, GPL20, que se une a los receptores de la superficie celular, determina inicialmente el tropismo tisular de virus y es reconocida por el anticuerpo neutralizante. La glucoproteína menor, en el VIH la GP41, constituye el palo de pirulí y estimula la fusión de una célula con otra. La GPL20D. VIH está intensamente glucosilada, su antigenicidad puede cambiar y su especificidad de receptor puede variar debido a mutaciones que tienen lugar durante la infección 6NCR6-NICA por VIH. Estos factores impiden que los anticuerpos sean capaces de eliminar el virus. Replicasi 6N. Figura 54A4 estructura genornica de los retrovirus humanos. A. Virus linfotropo T humano, VLTH1. Y la replicación de VIH servirá de ejemplo para los otros retrovirus, mientras no se especifique lo contrario. La infección empieza con la unión de las puntas de glucoproteína vírica, trímero de moléculas de GPL20 y GP41, al receptor primario. La proteína CD4 ya a continuación a un segundo receptor, un receptor de quimiosinas acoplado a la proteína G transmembrana 7, FIG545.
La unión al receptor es el determinante inicial y principal del tropismo tisular y del rango de hospedadores de un retrovirus. El correceptor empleado en la infección inicial por el VIH es el CCRS, que se expresa en células mieloides y periféricas, activadas, de memoria central, intestinales y otros subtipos de linfocitos TCD4, macrófagos, virus, trópico. Posteriormente, durante la infección crónica de un individuo, el gen INV muta de modo que la GPL20 se une a un receptor de quimiosinas distinto, CXCR4, que se expresa principalmente en los linfocitos T, virus, trópico, FIC546. La unión al receptor de quimiosinas activa la célula y pone en contacto a la envoltura vírica y la membrana plasmática de la célula y hace posible que GP41 interaccione y favorezca la fusión de ambas membranas. La unión a CCRS y la fusión mediada por GP41 son pasos diana de los fármacos antivirales. El VIH también se puede unir a una molécula de adhesión celular, la integrina A47, conocida también como VLA4, antígeno muy tardío 4, y al receptor intestinal de linfocitos T, YALAT-SEAN, una molécula de adhesión intercelular específica de células dendríticas 3 no integrina, presente en las células dendríticas y de otro tipo. Cuando el genoma se libera en el citoplasma, se inicia la fase precoz de la replicación, la T codificada por el gen POL utiliza el ARNT. El ARNT. D. Bahirian como cebador para sintetizar un ADN complementario, ADNC, de cadena negativa. La RT actúa, igualmente, como una ribonucleasa H, degrada el genoma de ARN y luego sintetiza la cadena positiva de ADN, FIC547. La RT constituye el principal objetivo de los fármacos antirretrovirales. Durante la síntesis de ADN de Bahirian, probaires, se duplican las secuencias de cada extremo de genoma, U3 y US, lo que introduce LTR en ambos extremos. Este proceso crea las secuencias necesarias para la integración, además de crear secuencias potenciadoras y promotoras en el interior de la LTR para la regulasi 6N de la transcripsi 6N. La copia de ADN de genoma es de mayor longitud que el ARN original. La RT es muy propensa a cometer errores. Por ejemplo, la tasa de error de la RT de VIH es de 1 por cada 2.000 pares de bases, o aproximadamente de 5 errores por genoma. VIH, 9.000 pares de bases, lo que equivale a, como mínimo, un error de imprenta por cada página de esta obra, pero diferentes errores en cada libro. Esta inestabilidad genética de VIH es la responsable de la aparición de nuevas cepas de virus durante la evolución de la enfermedad en una persona, una propiedad que puede alterar la patogenia de virus y favorecer la elusión de las defensas inmunitarias. A diferencia de otros retrovirus, el ADNC bicatenario de VIH y de otros antivirus puede penetrar en el núcleo a través de poros nucleares de los linfocitos T en reposo. Otros retrovirus precisan la disolución de la envoltura nuclear durante la división celular. El ADNC bicatenario se inserta en el cromosoma D, hospedador con ayuda de una enzima codificada por el virus y transportada por el Bahirian, la integrasa. La integración requiere la proliferasa I en celular, aunque el ADNC de VIH y otros lentivirus puede permanecer en el núcleo y el citoplasma en una forma circular no integrada de ADN hasta que la célula esté activada. La integrasa es una de las dianas de los fármacos antivirales. Una vez integrado, comienza la fase tardía y el ADN vírico, el probaires, es transcrito como un gen celular por parte de la ARN polimerasa 2 de la célula hospedadora. La transcripción del genoma produce un ARN de longitud total que, en el caso de los retrovirus simples, se procesa para producir moléculas de ARNM que contienen las secuencias GAG, GAGPOL o INV. Los transcritos de genoma completo también se pueden ensamblar en nuevos Bahirians. Puesto que el virus actúa como un gen celular, su replicación dependerá de la magnitud de la metilación de ADN vírico, de la tasa de crecimiento celular y, sobre todo, de la capacidad de la célula. Para reconocer las secuencias potenciadoras y promotoras CODI ficadas en la región LTR. La estimulación de la célula por citocinas o mitógenos producidos como respuesta a otras infecciones genera factores de transcripción que se unen a la LTR y son necesarios para que se pueda activar la transcripción de genoma integrado de VIH. Si el virus codifica oncogenes víricos, estas proteínas estimulan la proliferación celular y la transcripción, y por tanto la replicación vírica. La capacidad de una célula de transcribir los genomas retrovíricos es también un determinante importante del tropismo tisular y del abanico de organismos hospedadores del virus. ADN,
El VLTH y el VIH son retrovirus complejos y sufren dos fases de la transcripción. Durante la fase temprana, el VLTH1 expresa dos proteínas, TAX y REX, que regulan la replicación vírica. A diferencia de otros ARNM víricos, el ARNM de TAX y REX requiere más de un proceso de corte y empalme. El gen REX codifica dos proteínas que se unen a una estructura de ARNM vírico para impedir otros pasos de corte y empalme y estimular el transporte del ARNM hacia el citoplasma. El ARNM de TAXI. Tabla 54 a 2 genes de los retrovirus y su FUNCI 6N. REX sometido a un doble proceso de corte y empalme se expresa en una etapa más temprana. Baja concentración 6N de REX, mientras que las proteínas estructurales se expresan en una fase más tardía. Elevada concentración de REX. En una fase avanzada de la infección, REX estimula selectivamente la expresión de los genes estructurales sometidos a un único proceso de corte y empalme, los cuales se necesitan en grandes cantidades. La proteína TAX es un activador de la transcripción y estimula la transcripción de genoma vírico a partir de la secuencia genética promotora de la 5-LTR. La TAX también activa otros genes, como los de la interleucina, IL-2, la IL-3, el factor estimulador de colonias de granulocitos macrófagos y el receptor de IL-2. La activación de estos genes estimula el crecimiento de linfocito T infectado, lo que favorece la replicación vírica. La replicación de VIH está regulada hasta por 6 productos genéticos, accesorios, tabla 542. La proteína TAT, al igual que la TAX, es un transactivador de la transcripción de los genes víricos y celulares. La proteína REV actúa de manera semejante a la proteína REX para regular y promover el transporte de ARNM vírico hacia el citoplasma. La proteína NEF reduce la expresión del CD4 de la superficie celular y las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase MHC, altera las rutas de cefialización de los linfocitos T, regula la citotoxicidad del virus y es necesaria para mantener una carga vírica elevada. La proteína NEF desempeña una función clave para que la infección progrese hasta el SIDA. La proteína VIAF estimula el ensamblaje y la maduración, y se une a una proteína celular antivírica, ApoVec3G, con el fin de impedir que origine hipermutaciones en el ADN-C y favorezca la replicación del virus en células mieloides y de otro tipo. La proteína PU reduce la expresión de CD4 de la superficie celular y estimula la liberación de Bahirian, la proteína VPR, VPX en el VIH2. Desempeña un papel destacado en el transporte de ADN-C hacia el núcleo. La proteína VPR también detiene el ciclo celular en la fase G2, lo cual podría constituir la fase óptima para la replicación de VIH. La proteína VPX facilita la replicación de virus en las células dendríticas y los macrófagos. Resulta interesante que esto facilita la presentasis 6N de antígenos en los antígenos del MHC, lo que favorece la producción de linfocitos TCDS citotóxicos, que pueden limitar la progresión de la enfermedad causada por el VIH2. Las proteínas traducidas a partir de los ARNM GAG, GAG-poly y ENV se sintetizan como poliproteínas y después se excinden para dar lugar a las proteínas funcionales, VFIC547. Las glucoproteínas víricas se sintetizan, glucosilan y procesan en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Después estas glucoproteínas se degradan, se asocian para formar los trímeros y migran hacia la membrana plasmática. A las poliproteínas GAG y GAG-POL se les añade un grupo acilo. Ya a continuación se unen a la membrana plasmática que contiene la glucoproteína de la envoltura. La asociación de dos copias del genoma a moléculas celulares de ARN de transferencia estimula la salida de Bahirian por germinación. Tras la adquisición de su envoltura y la liberación de la célula, la proteasa vírica degrada las poliproteínas GAG y GAG-POL para producir la RT y formar el centro de Bahirian, lo que garantiza la inclusión de estos componentes en el Bahirian. La actividad proteasa es necesaria para la producción de Bahirians infecciosos y es un objetivo de los fármacos antivirales. La envoltura y liberación de retrovirus tiene lugar en la superficie celular. La envoltura del VIH capta las proteínas celulares, incluidas las moléculas de MHC, cuando se liberan por gemas AIN. La replicación y la germinación de los retrovirus no implican necesariamente la destrucción de la célula. El VIH también se puede transmitir de una célula a otra mediante la producción de células gigantes, multinucleadas o sinsitios. Los sinsitios son frágiles y su formación estimula la actividad citolítica de virus. Virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH1 posee 4 genotipos que se denominan M, del inglés, maino principal, N, 0 y P. La mayoría de los VIH1 son de subtipo M,
que a su vez se subdivide en 11 subtipos o dados, designados de la A a la K, para el VIH2, de la A a la F. Los nombres se asignan en función de diferencias en la secuencia de los genes IMB, diferencia de 712%. Y esto determina la antigenicidad y el reconocimiento inmunitario de las GPL20 y las proteínas de la cápside de estos virus. Patogenia e inmunidad. El principal determinante de la patogenia y la enfermedad provocada por el VIH es el tropismo del virus, por las células mieloides y los linfocitos T que expresan CD4, FIC548I. Cuadro 542. La inmunodepresis 6N inducida por el VIH, SIDA, provoca una reducsis 6N de número de los linfocitos TCD4 que diezma la capacidad para activar y controlar las respuestas innatas e inmunitarias. Durante la transmisión 6N sexual, el VIH infecta una superficie mucosa, penetra en ella e infecta con rapidez las células de tejido linfoide asociado a las mucosas, MALT, por sus siglas en inglés, incluyendo el intestino. Los estadios iniciales de la infección 6N vienen mediados por los virus trópicos, que se unen a CD4 y al receptor de quimiosinas CCRS de las células dendríticas y otras células, de la estirpe monocitos macrófagos y también a los linfocitos T de memoria, THL, la mayoría de los linfocitos T asociados al intestino y otros CD4. Los individuos con una deficiencia de receptor CCRS también son resistentes a la infección 6N por VIH y la unión a CCRS es una diana para un fármaco anti viral. La mutasis 6N delta 32D. CCRS que evita la expresis 6N en la superficie de este correceptor es prevalente en la población 6N de norte de Europa. El 1% son homocigotos y del 10 al 15% son heterocigotos para la mutasis 6N. En el tejido linfoide intestinal se produce una deplesis 6N rápida de linfocitos TCChi, ya que las dianas son CCRS o los linfocitos TCD4 que expresan integrina A47. La deplesis 6N de la población 6N de linfocitos TCD4 intestinales produce una grave disfunción 6N de la regulasis 6N inmunitaria de la flora intestinal normal y de mantenimiento del epitelio de la mucosa intestinal, lo que da lugar a trasudasis 6N y diarrea. Los MECR6 fagos, la CD, los linfocitos T de memoria y las células pluripotenciales hematopoyéticas se infectan de forma persistente por el VIH y son los principales reservorios y medios de distribución 6N de virus, caballo de Troya. El VIH se puede ligar a la molécula de lectina ADCEN y permanecer en la superficie de las células dendríticas, incluidas las CD foliculares. Los linfocitos TCD4 pueden infectarse con el VIH unido a células o mediante transmisión 6N intercelular de virus al unirse a CD. En las fases tardías de la progresión 6N de la enfermedad, en algunos de los virus se produce una mutasis 6N del gen IMB de la GPL20, lo que desplaza el tropismo de virus desde mtropico, RS, a tropico, virus X4. La GPL20D virus, trópico se liga a CD4 y el receptor para quimiosinas CXCR4. Algunos virus pueden emplear ambos receptores, virus RSX4, lo que expande el rango de dianas del virus hasta incluir a casi todos los linfocitos TCD4. La destrucción 6N de linfocitos TCD4 puede deberse a una citólisis inducida de forma directa por el VIH, incluyendo la formasis 6N de sinsitios, tabla 543, y mediante CIT6 lisis inmunitaria mediada por los linfocitos T-CITOT6 cicos, pero cantidades importantes de linfocitos T en reposo no permisivos cometen un tipo de suicidio celular inflamatorio, piroptosis, inducido por la presencia de grandes cantidades de copias no integradas de ADN circular de genoma. La piroptosis es una forma inflamatoria de muerte celular que puede atraer a más linfocitos T inactivados al sitio, que serán infectados y también serán destruidos por la piroptosis. La evolución de la infección por VIH discurre de manera paralela a la reducción 6N del número de linfocitos TCD4 y la cantidad de virus en sangre, FIC549. Poco después de la infección 6N, el VIH infecta y agota los linfocitos TCD4 intestinales que expresan CCRS. Durante la fase aguda de la infección 6N se registra un impetante aumento de la producción 6N de virus, 17 partículas por mililitro de plasma. La proliferasis 6N de los linfocitos T en respuesta a la presentasis 6N de antígenos por las células infectadas, como las células dendríticas, los MECR6 fagos e incluso los linfocitos TCD4. Activados, favorece un síndrome semejante a la mononucleosis. Los linfocitos TCDs destruyen muchas células infectadas y limitan la producción 6N de virus.
Las concentraciones de virus en sangre disminuyen y el paciente se encuentra asintomático, periodo de latencia, pero los virus se siguen replicando en los ganglios linfáticos, produciendo alteraciones estructurales y funcionales y la concentración 6N de linfocitos TCD4 sigue disminuyendo. En una fase más avanzada de la enfermedad, las concentraciones de CD4 disminuyen hasta el punto de no poder mantener la acceso en antiviral de los linfocitos TCDS, por lo que las concentraciones de virus en sangre aumentan de manera importante. Los virus trópicos aumentan, la cifra de linfocitos TCD4 disminuye. Con mayor rapidez, la estructura de los ganglios linfáticos es destruida y el paciente queda inmunodeprimido. El papel principal de los linfocitos TCD4 cooperadores en el inicio y el control de las respuestas innatas e inmunitarias queda subrayado por la aparición de infecciones oportunistas tras la infección por el VIH. SIG 5410. Los linfocitos TCD4 activados desencadenan las respuestas inmunitarias al segregar las citocinas, necesarias para la activación de las células epiteliales, los neutrófilos, los macrófagos, otros linfocitos T, linfocitos B y linfocitos citotóxicos naturales. Las respuestas de los linfocitos CD4-TH17 que activan a los neutrófilos y protegen al mucoepitelio son las primeras en desaparecer. CD4 menor que 500/L, lo que aumenta la propensión a sufrir infecciones bacterianas y fúngicas a medida que disminuyen las cifras de linfocitos TCD4. Recuentos de linfocitos TCD4 menor que 200/L, las respuestas T se reducen y no pueden activar la cantidad suficiente de linfocitos TCDS y de macrófagos para controlar infecciones latentes o nuevas por bacterias y virus intracelulares, por ejemplo, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, LMP, asociada a poliomavirus JC o virus D. Herpes, cánceres asociados al VEB y al VHH8, linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, sarcoma de Kaposi. Además de inmunodepresión, el VIH también puede provocar diversas anomalías neurológicas. Las células de la microglia y los macrófagos son los tipos celulares infectados de modo predominante por el VIH en el cerebro. Los monocitos y las células de la microglia infectadas liberan sustancias neurotóxicas o factores quimiotácticos que estimulan las respuestas inflamatorias y la muerte de neuronas en el cerebro. La inmunodepresión también aumenta el riesgo de sufrir infecciones oportunistas en el cerebro. La respuesta innata e inmunitaria trata de controlar la infexa y empírica, pero también contribuye a la patogenia. Las células infectadas poseen enzimas que limitan la replicación de los retrovirus, incluyendo los retrovirus endógenos, pero el VIH puede cancelar sus acciones. La presencia de ADNC no INTI grado D. VIH desencadena la producción 6N de interferón de tipo 1 pero también el suicidio celular inflamatorio, piroptosis. Los linfocitos TCDs desempeñan una función clave para limitar la progresión de la enfermedad asociada al VIH. Los linfocitos TCDs pueden destruir las células infectadas mediante una axis 6N citotóxica directa y pueden producir factores supresores que restringen la replicasis 6N vírica, como quimiosinas que también inhiben la unión de virus a su correceptor. Los pacientes con ciertos MHC, antígeno leucocitario humano, o la B27 o BS, unen de modo preferencial peptides de VIH en vez de peptides celulares, de modo que las células infectadas se convierten en dianas para ser destruidas por los linfocitos TCD8, por lo que estos individuos son más resistentes a la enfermedad por el VIH. Se generan anticuerpos neutralizantes contra la GP120. Sin embargo, el virus recubierto de anticuerpos continúa siendo infeccioso y es absorbido por los MECR6 fagos. El VIH dispone de varios mecanismos para eludir el control del sistema inmunitario. Las más significativas son la capacidad del virus para mutar, y por tanto, alterar su antigenicidad y evitar su eliminasis 6N por anticuerpos. La infexis 6N persistente de los MECR6 fagos y los linfocitos TCD4 también mantiene al virus en una célula privilegiada para el sistema inmunitario y células en tejidos privilegiados inmunes, como el sistema nervioso central y los 6 órganos genitales, V tabla 543. En última instancia, la infexis 6N de los linfocitos TCD4 altera la totalidad del sistema inmunitario. Mecanismos patogénicos del virus de la inmunodeficiencia humana tabla 54 a 3 medios del virus de la inmunodeficiencia humana para escapar del sistema inmunitario. El virus de la inmunodeficiencia humana infecta principalmente linfocitos TCD4 y células de la estirpe mieloide, por ejemplo, monocitos, MECR6 fagos,
MECR6 fagos alveolares del PUM6N, células dendríticas y células de la microglia del cerebro. El virus provoca la infección 6N lítica de las linfocitos TCD4 permisivos activa 2 e induce la destrucción 6N para un mecanismo parecido a la apoptosis de las linfocitos TCD4 no permisivos. El virus produce una infección 6N persistente productiva de bajo nivel y una infección 6N latente de células de la SNP mieloide y de las linfocitos T de memoria. El virus provoca la formación 6N de sinsitios en células que expresan grandes cantidades de antígenos CD4. Linfocitos L. Con la subsiguiente lisis de las células, el virus altera la función 6N de las linfocitos T. Las células dendríticas y las MECR6 fagos, el virus reduce el recuento de linfocitos TCD4 y la activasis 6N par parte de las linfocitos T cooperadores de las linfocitos TCDS, las MECR6 fagos y otras funciones celulares. El nurnero de linfocitos TCDS y la función 6N de las MECR6 fagos C reducen las células microgliales infectadas, alteran la función 6N neuronal. Medios del virus de la inmunodeficiencia humana para escapar del sistema inmunitario. El virus de la inmunodeficiencia humana infecta. Característica. Infección 6N de las células dendríticas, las MECR6 fagos y las linfocitos T cooperadores CD4. Variasis 6N antigénica de GP120 a través de mutasis 6N. Glucosilasis 6N amplia de GP120. Diseminasis 6N intercelular directa y formasis 6N de sinsitios. Función. Perade de las activadores y controladores del sistema inmunitario. El UCI 6N de la Detexi 6N de las anticuerpos. El UCI 6N de la Detexi 6N de las anticuerpos. El UCI 6N de la Detexi 6N de las anticuerpos. Epidemiología de las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Factores de la enfermedad / víricos. El virus con envoltura se inactiva fácilmente y se debe transmitir con los líquidos corporales. La enfermedad tiene un periodo prodroséismico largo. El virus puede transmitirse antes de que aparezcan síntomas identificables. Transmisión 6N. El virus está presente en la sangre, el semen y las secreciones vaginales. Véanse los modos de transmisión 6N en la tabla 54A4. ¿Y o bien corre riesgos? Adictos a drogas por vía parenteral, individuos sexualmente activos con muchas parejas, homosexuales y heterosexuales, prostitutas, recién nacidos de MADRs positivas al VIH, parejas sexuales de individuos infectados, receptores de sangre y trasplantes de 6 órganos y hemóflicos, tratados antes de 1985, antes de que se realizasen programas de cribado. Geografía / estasis 6N es una epidemia en expansión por todo el mundo. No hay incidencia estacional. Métodos de control. Los fármacos antivirales limitan la progresión 6N de la enfermedad. Se están ensayando vacunas para su prevención 6N y tratamiento. Las relaciones sexuales seguras y MON6 gamas limitan su difusión 6N. Se deben utilizar agujas de inyección 6N externes. Circuncisión 6N. Se deben desarrollar programas a gran escala de cribado de sangre de las transfusiones, de los 6 órganos para trasplante y de los factores de coagulación 6N utilizados por los hemóflicos. Epidemiología. El SIDA se detectó por primera vez en hombres homosexuales en Estados Unidos, aunque se ha extendido con proporciones epidérmicas por toda la población. 6N Confix 5411 y 5412, cuadro 543. Aunque las cifras siguen aumentando, en el AFIO 2014 se observó una estabilización 6N de esta tendencia debido a las campañas de prevención 6N. El VIH-1 a nivel genético se parece sobre todo al virus de la inmunodeficiencia del chimpancé. El VIH-2 se parece más al virus de la inmunodeficiencia del simio. La primera infección 6N en el ser humano se produjo en África antes de la década de 1930, pero pasó desapercibida en las zonas rurales. La migración 6N de individuos infectados hacia las ciudades y el aumento del uso de jeringuillas no estériles. Después de 1960 introdujo el virus. En los centros de población 6N, y la aceptación 6N cultural de la prostitución 6N facilita 6 su transmisión 6N. De tabla 54A4 transmisión 6N de la distribución 6N geográfica.
Las infecciones por VIH-1 se están extendiendo por todo el mundo, y el mayor número de casos de SIDA corresponde al África subsahariana, aunque el número de casos también crece en Asia, EUVU. Y el resto de mundo, VFIC 5412. El VIH-2 es más frecuente en África, especialmente en África Occidental, EUVU, y otras regiones de planeta. El VIH-2 produce una enfermedad semejante, pero menos grave que el SIDA. La transmisión 6N heterosexual es la forma principal de transmisión 6N de VIH-1 y de VIH-2 en África, y tanto los hombres como las mujeres pueden estar igualmente afectados por este virus. Los diversos dados de VIH-1 presentan una distribución 6N geográfica diferente. Aunque es raro, existen casos de supervivientes de larga duración 6N. Algunos de estos casos se deben a la infección 6N por cepas de VIH que carecen de la proteína funcional NEF. La proteína NEF es necesaria para favorecer la progresión 6N de la infección 6N por VIH. Hasta el SIDA. La resistencia al virus también guarda relación 6N con la ausencia o la mutación 6ND, correceptor para quimiosinas CCR5D. Virus o con tipos específicos de OLA que favorecen respuestas más vigorosas de linfocitos T-CITOT6 cicos. Transmisi 6N. La presencia de VIH en sangre, semen y secreciones vaginales de los individuos infectados y el prolongado periodo de infección asintomáticos son los factores que han favorecido la daisminasi 6N de la enfermedad por contacto sexual, contagio con sangre y hemoderivados, tabla 544. El feto y el recién nacido pueden adquirir el virus a partir de una madre infectada. Sin embargo, el VIH no se transmite por contacto casual, manos, abrazos, besos, tos, estornudos, picaduras de insectos, agua, alimentos, utensilios, retretes, piscinas o bafios públicos. Poblasi 6N de Naxir no riesgo. La Poblasi 6N que presenta un riesgo máximo de contraer una infección 6N por VIH son las personas sexualmente activas, hombres homosexuales y hombres y mujeres heterosexuales, los drogadictos por vía parenteral y sus parejas sexuales y los recién nacidos de madres. Positivas para el VIH, y existe una representación 6N desproporcionada de afroamericanos e hispanos en la Poblasi 6N, positiva para el VIH. Tal como se ha indicado, inicialmente el SIDA se describe 6 en hombres J6 venas homosexuales promiscuos y todavía abunda en la comunidad homosexual. Las relaciones sexuales anales son un modo eficaz de transmitir el virus. Sin embargo, las relaciones heterosexuales por contacto vaginal y el consumo de drogas por vía parenteral se han convertido en las vías principales de transmisión 6N de VIH en la Poblasi 6N. La frecuencia de VIH en los drogodependientes se debe a la costumbre de compartir las agujas de jeringuillas contaminadas, lo cual constituye una práctica bastante común en los recintos en los que los drogodependientes acostumbran a inyectarse. Solamente en la ciudad de Nueva York más de 80% de los drogadictos por vía intravenosa son positivos al análisis de anticuerpos contra el VIH, y actualmente son la principal fuente de transmisión 6N heterosexual y congénita del virus. Las agujas para tatuajes y la tinta contaminada son otros posibles mecanismos de transmisión 6N de VIH. Con anterioridad al Afro 1985, los individuos que recibieron transfusiones de sangre o trasplantes de órganos y los hemofílicos que recibían factores de coagulación 6N de sangre mezclada presentaban un riesgo muy elevado de contraer la infección 6N por el VIH. El virus se disemina 6 en muchos países a través de profesionales sanitarios que compartían o utilizaban de manera incorrecta agujas de jeringuillas o ciertos instrumentos. Los cribados adecuados de los productos sanguíneos y de los tejidos de trasplante han eliminado prácticamente el riesgo de transmisión 6N del VIH por transfusión, VFIC 5412. Los hemofílicos que reciben factores de coagulación 6N mezclados disfrutan de una protección 6N aún mayor gracias al tratamiento adecuado de estos factores para eliminar los virus, calor prolongado, o a la utilización 6N de proteínas de ingeniería genética. Los profesionales sanitarios corren un gran riesgo de infección 6N. Por VIH por pinchazo accidental con una aguja, por cortes o por contacto de la sangre contaminada con pequeñas heridas de la piel y las membranas mucosas. Afortunadamente, los estudios de las víctimas de pinchazos de agujas han demostrado que se produce seroconversi 6N en menos de 1% de los que han estado en contacto con sangre positiva para el VIH. Capítulo 54. Transmisión 6N de la infección 6N por el virus de la inmunodeficiencia humana. Positivas para el VIH, y existe una representación vías. Contacto personal directo. Vías de
Enfermedades self-NICAS. El SIDA es una de las epidemias más devastadoras que se recuerdan. La mayoría de los individuos infectados por el VIH acaba presentando sintomatología y la inmensa mayoría de estos sucumbe finalmente a la enfermedad en ausencia de tratamiento. La enfermedad por el VIH progresa desde una infección 6N asintomática hasta inmunodepresión 6N, profunda descrita como SIDA, caso clínico 541, VFIC 549. Las enfermedades relacionadas con el SIDA engloban esencialmente infecciones oportunistas, cáncer y los efectos directos de VIH sobre el sistema nervioso central, tabla 545. Los síntomas iniciales tras la infección 6N por VIH, fase aguda, 2 a 4 semanas después de la infección 6N, se pueden parecer a los de la gripe o la mononucleosis, con una meningitis aséptica o un exantema que aparece hasta 3 meses después de la infección 6N, cuadro 544. Al igual que en la mononucleosis por el VIH, los síntomas se derivan de las respuestas inmunitarias de los linfocitos T desencadenadas por una extensa infección 6N de las células presentadoras de antígenos, MECR6 fagos. Estos síntomas desaparecen espontáneamente en el plazo de 2 a 3 semanas, y van seguidos de un periodo de infección 6N asintomática o una linfadenopatía generalizada persistente, que puede durar varios años. Durante este periodo, el virus se multiplica en los ganglios linfáticos. El deterioro de la respuesta inmunitaria está indicado por el aumento de la sensibilidad a los microorganismos PAT6 llenos o oportunistas. El inicio de los síntomas está relacionado con la reducción 6N del número de linfocitos TCD4 por debajo de 500/L y el aumento de las concentraciones de virus, determinadas mediante técnicas OS relacionadas con la reacción 6N en cadena de la polimerasa, PCR, y proteína P24 en sangre. El SIDA totalmente desarrollado aparece cuando los recuentos de linfocitos TCD4 descienden por debajo de 200/L, con frecuencia hasta 50/L o indetectables, y la carga vírica supera las 75.000 copias/ml, e implica la aparición 6N de enfermedades más graves, incluido el síndrome caquetizante por VIH, adelgazamiento y diarrea durante más de un mes, infecciones oportunistas, neoplasias malignas y demencia. Tabla 545. El SIDA se puede manifestar de distintas formas, incluidas linfadenopatía y fiebre, infecciones oportunistas, tumores malignos y demencia relacionada con el SIDA. 540 Microbiología médica. Y un caso inicial de VIH/SIDA. Linfadenopatía y fiebre. Elliot y Kals. Anning Med 98, 290-293, 1983. Publicaron que en julio de 1981 un hombre de 27 años con sal 6 pardisuria, fiebre, escalofrofos, sudorasis 6N nocturna, debilidad, disnea, tos productiva con esputo blanco, anorexia y adelgazamiento de 8 kilogramos. Durante las 7 años previos AFA ha estado recibiendo 4 infusiones mensuales de concentrado de factor 8, para corregir la hemofilia. No tenfa ningún otro factor de riesgo para la infección 6N para VIH. En agosto se visualizaron infiltrados pulmonares en la radiografía de T6. Raxia en septiembre los resultados analíticos fueron hemoglobina 17G/10, leucocitos 4.200/, y con 50% de leucocitos polimorfonucleares y 2% de callados, 36% de linfocitos y 12% de monocitos. Se reconoció 6 anticuerpo LGG contra citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, toxoplasma, antígeno de superficie de la hepatitis B y núcleo, COR, de la hepatitis B. Se sugiere 6 una deficiencia inmunitaria por la falta de respuesta en las pruebas cutáneas de la tuberculina, la parotiditis y la candidiasis. La existencia de nomecistis. Girovesi en una muestra TIIDA con plata metenamina de una biopsia transbronquial de PULM 6N-JEP6, al tratamiento con trimetoprima sulfametoxazol oral. Los episodios de Muget par Candida albicans obligaron a administrar ketoconazol. En mayo de 1982 desarrolló 6 esplenomegalia con adenopatfas y fue ingresado en el hospital con un recuento leucocitario de 2.100/, y solo un 11% de linfocitos. En este momento se detecta 6 Mycobacterium avium intracellulare en la mécula 6A, las ganglios linfáticos y las granulomas, y el recuento linfocitario era 448/, comparado con los valores normales de 2.668/. Estas cifras no respondieron a la estimulasis 6N con MIT6 llenos. En julio de 1982 los recuentos de linfocitos totales se redujeron hasta 220/1, con 45/L linfocitos T positivos con CD3, normal 1.
725 y 64, respectivamente, y un cociente CD4/diagonal CD8 de 4, normal 2,21. El paciente sigue 6 empeorando y fallecí 6 a finales de septiembre de 1982. Seáis 6. SL6 citomegalovirus del PUN6N y el frado y M. avium intrase. Ulare en la mayorfa de las muestras de tejido. En 1981 el SIDA era una enfermedad recientemente descrita y no se ha descubierto. El VIH. Los anticuerpos monoclonales y el inmunofenotipado eran técnicas nuevas. El paciente se infecta 6 para VIH a partir del concentrado del factor 8 en una época en la cual no se acfa el estudio de Detexi 6N selectiva habitual de las hemoderivados. Resumen clínico. Un exadicto a la erofna de 32 años presenta 6 un cuadro semejante a mononucleosis de 2 semanas, de durasis 6N. Referfa haber sufrido sudorasis 6N nocturna y fiebre de manera esporádica a lo largo de 3 años, y posteriormente candidiasis, retinitis par citomegalovirus y neumonfa par nomecistis. Su recuento de linfocitos TCD4 era de 50/diagonal y se instauró 6 un tratamiento antirretroviral de gran actividad. Elliot y Kals. Enfermedades indicadoras del síndrome de inmunodeficiencia adquirida asterisco. En África, el adelgazamiento patol 6 gico. Infecciones oportunistas. Tabla 54 a 5 enfermedades indicadoras del síndrome de inmunodeficiencia adquirida asterisco. En África, el adelgazamiento patol. Protozoos. Funculcas. LJ caso clínico 54 a 1 un caso inicial de VIH/diagonal SIDA. Linfadenopatía y fiebre. Pueden aparecer linfadenopatía y fiebre, que se desarrollan de forma gradual y que pueden ir acompañadas de adelgazamiento y malestar. Estos síntomas pueden persistir indefinidamente o bien progresar. Entre los síntomas también pueden figurar diversas infecciones oportunistas, diarrea, sudorasis 6N nocturna y fatiga. En África, el adelgazamiento patol 6 gico se denomina caquexia por el VIH, Slim disease. Infecciones oportunistas. Las infecciones normalmente benignas provocadas por microorganismos como Candida albicans y otros hongos, virus de ADN capaces de producir enfermedades recurrentes, parasites y bacterias de crecimiento intracelular, pueden provocar una enfermedad significativa tras el agotamiento de los linfocitos TCD4 provocado por el VIH y la consiguiente disminución 6N de los linfocitos TCDS. V tabla 545. La neumonía por nomecistis girovesii, PSP, es un cuadro clínico diagnostístico de SIDA. La candidiasis bucal, hongos, la toxoplasmosis cerebral y la meningitis criptoxeisica también aparecen con frecuencia, así como infecciones prolongadas y varias infecciones víricas, como el molusco contagioso por Paxvirus, los papovavirus, virus JC, que ocasiona la leucoencefalopatía multifocal progresiva, y las recurrencias de los virus herpes, por ejemplo, virus de herpes simple, virus de la varicela zoster, virus de Epstein-Barr, VEB, leucoplaquia. Vellosa de la boca, linfomas asociados al VEB y citomegalovirus. Especialmente retinitis, neumonía y enfermedad intestinal. Infecciones oportunistas. Las infecciones normalmente benignas provocadas por microorganismos como Candida albicans y otros hongos, virus de ADN capaces de producir enfermedades recurrentes, parasites y bacterias de crecimiento intracelular, pueden provocar una enfermedad significativa tras el agotamiento de los linfocitos TCD4 provocado por el VIH y la consiguiente disminución 6N de los linfocitos TCDS. V tabla 545. La neumonía por nomecistis girovesii, PSP, es un cuadro clínico diagnostístico de SIDA. La candidiasis bucal, hongos, la toxoplasmosis cerebral y la meningitis criptoxeisica también aparecen con frecuencia, así como infecciones prolongadas y varias infecciones víricas, como el molusco contagioso por Paxvirus, los papovavirus, virus JC, que ocasiona la leucoencefalopatía multifocal progresiva, y las recurrencias de los virus herpes,
por ejemplo, virus de herpes simple, virus de la varicela zoster, virus de Epstein-Barr, VEB, leucoplaquia. Vellosa de la boca, linfomas asociados al VEB y citomegalovirus. Especialmente retinitis, neumonía y enfermedad intestinal. La tuberculosis y otras enfermedades micobacterianas, junto con la diarrea asociada a microorganismos patógenos habituales, especies de Salmonella, Shigella y Campylobacter y microorganismos inusuales, especies de criptosporidios, micobacterias, especies de género Hemibe, también constituyen problemas frecuentes. Tumores malignos. El tumor maligno más destacado que se desarrolla en pacientes con SIDA es el sarcoma de Kaposi, asociado al VHH8, un cáncer cutáneo infrecuente y, en otras circunstancias, benigno, que se disemina hacia los órganos internos en los pacientes inmunodeficientes. También son prevalentes los linfomas relacionados con el VEB. Demencia relacionada con el SIDA. La demencia relacionada con el SIDA puede ser el resultado de una infección oportunista o una infección por VIH de las células de la microglia y las neuronas de cerebro. Los pacientes con este cuadro pueden padecer un deterioro progresivo de su capacidad intelectual y otros síntomas de trastornos neurológicos similares a los de las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer. También puede darse un proceso de deterioro neurológico como consecuencia de la infección por alguno de los diversos patógenos oportunistas. Diagnóstico de laboratorio. Los análisis de infección por VIH se realizan por una de estas 4 razones. 1. Para identificar a las personas que padecen la infección con el fin de instaurar un tratamiento farmacológico antiviral. 2. Para identificar a los portadores que pueden transmitir la infección a otros sujetos, especialmente donantes de sangre o de órganos, mujeres embarazadas y parejas sexuales. 3. Para realizar un seguimiento de la enfermedad y confirmar el diagnóstico de SIDA. O 4. Para valorar la eficacia de tratamiento. Tabla 546. La naturaleza crónica de la enfermedad permite el uso de análisis serológicos para comprobar la infección por VIH, los cuales se complementan por medio de la detección genómica y la cuantificación por técnicas relacionadas con la PCR. Desafortunadamente, los análisis serológicos son incapaces de identificar a Tabla 54. Personas infectadas recientemente. El virus de VIH se desarrolla con dificultad en los tejidos tisulares, por lo que no se lleva a cabo el aislamiento de virus. El hallazgo de antígeno vírico P24, la enzima RT o grandes cantidades de ARN vírico en muestras de sangre indica la presencia de infección reciente o bien una fase tardía de la enfermedad, VFIC549. Gen 6 mica. Algunos métodos nuevos de detección y cuantificación de los genomas de VIH presentes en la sangre se han convertido en una pieza clave de seguimiento de la evolución de una infección por el VIH, así como de la eficacia de tratamiento antiviral y de cumplimiento por parte de paciente. Tras convertir el ARN vírico en ADN por medio de una RT, suministrada por el laboratorio, se puede detectar el ADN-C sintetizado a partir de genoma vírico mediante PCR y cuantificarlo a través de la PCR en tiempo real, amplificación de ADN de cadena ramificada y otros métodos, VCAP5. La determinación de la carga vírica, cantidad de genoma presente en sangre, permite controlar la evolución de la enfermedad y la eficacia de tratamiento. Serologfa. El cribado de los donantes de sangre y órganos se realiza mediante serología, a pesar de su incapacidad para detectar una infección reciente. Los anticuerpos contra el VIH pueden desarrollarse lentamente, en la mayoría de pacientes tardan de 4 a 8 semanas en aparecer. Sin embargo, hasta en el 5% de los infectados pueden llegar a tardar 6 meses, VFIC549. Para el control habitual se utilizan el enzimo inmunoanálisis de absorción, ELISA, o pruebas de hemaglutinación. Sin embargo, la prueba de ELISA puede dar resultados falsos positivos. Para confirmar los resultados seropositivos se utiliza el Western blot. El Western blot, UVCAPS 5 y 39, FIC397, determina la presencia de anticuerpos contra antígenos víricos, P24 o P31, y glucoproteínas, GP41 y GPL20/160. Existen pruebas de detección selectiva rápidas, que detectan el antígeno P24 y /diagonal o anticuerpos anti-VIH en la sangre. Estudios inmunológicos. El estado de una infección por VIH se puede deducir de un análisis de subpoblaciones de linfocitos T. En los individuos infectados por VIH, el número total de linfocitos CD4 y la proporción 6 en CD4, CD8 son excesivamente bajos. La concentración concreta de linfocitos CD4 identifica la fase de SIDA. El comienzo de tratamiento se suele decidir en función del recuento de linfocitos TCD4. Tratamiento, prevención y control.
En el cuadro 545 se observa una lista de los principales tratamientos antivirales, hasta 2014. Los fármacos anti-VIH aprobados por la Food and Drug Administration, FDA, estadounidense se pueden clasificar en inhibidores de la unión o la fusión penetración, inhibidores de tianálogos de nucleósidos, inhibidores de proteasas o integrasas, o inhibidores no nucleósidos de la Ti. La inhibición de la unión al correceptor CCR5 con un agonista de receptor, Maraviroc, o la fusión de la envoltura vírica y la membrana celular con un peptide, T20, enfuvirtida, que bloquea la acción de la molécula GP41, evitar el primer entecimiento dentro de la infección. La inhibición de la integrasa impide todos los acontecimientos posteriores durante la replicación de virus. La inhibición de la RT impide el comienzo de la replicación vírica al inhibir la síntesis de ADNC. La acidotimidina, AZT, y los otros análogos de nucleotides son fosforilados por enzimas celulares y son incorporados al ADNC por la Ti para interrumpir la síntesis de la cadena de ADN. Los inhibidores no nucleósidos de la RT, nevirapina, inhiben la enzima por medio de otros mecanismos. Los inhibidores de la proteasa bloquean la morfogenia de Bahirian inhibiendo la excisión de las poliproteínas GAG y GAGPO. Las proteínas víricas y el VIRI6N generados son inactivos. La mayoría de los fármacos contra el VIH tienen importantes efectos secundarios y se siguen buscando fármacos contra el VIH más nuevos. Cada uno de los pasos de la replicasi 6N y todas las proteínas víricas están siendo objeto como posible diana terapéutica en los ensayos con nuevos fármacos contra el VIH. La AZT fue el primer fármaco eficaz contra el VIH. Aunque se sigue administrando a los lactantes de madres VIH positivas durante las 6 semanas posteriores al parto, el uso en monoterapia de la AZT o de otro análogo de nucleotide está disminuyendo. El tratamiento anti-VIH que se suele administrar en este momento es una combinasi 6N de varios antivirales, que se conoce como tratamiento antirretroviral de gran actividad, TARGA, V cuadro 545. El uso de una mezcla de fármacos con distintos mecanismos de axis 6N tiene menos riesgos de generar resistencias. Los tratamientos múltiples permiten reducir hasta casi hacer desaparecer las concentraciones de virus. En la sangre y reducen la mortalidad y morbilidad en muchos pacientes con SIDA avanzado. Estos fármacos a menudo son difíciles de tolerar y cada fármaco posee sus propios efectos adversos. La personalización 6N del TARGA para cada paciente puede minimizar los efectos adversos de los fármacos, facilitar la pauta de toma de los fármacos y permitir que el paciente vuelva a disfrutar de una salud y un estilo de vida prácticamente normales. Algunos TARGA se combinan en un solo comprimido que se toma una sola vez al día para mejorar el cumplimiento. El tratamiento se debe iniciar en individuos con síntomas de SIDA, enfermedades que definen el SIDA o cuando el recuento de linfocitos TCD4 disminuye por debajo de 350/diagonal y. El tratamiento también se puede plantear cuando la carga vírica es alta, mayor que 100.000, aunque el recuento de linfocitos CD4 supere 350/diagonal y. Se sugiere también administrar tratamiento para la profilaxis post-exposición 6N, por ejemplo, pinchazo de aguja, si se detecta VIH en el paciente. El TARGA es caro y puede exigir la toma de muchos comprimidos cada día. Posibles tratamientos antivirales en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. En la sangre y reducen la mortalidad y morbilidad en muchos pacientes con SIDA avanzado. Inhibidores de la transcriptasa inversa analocos de nucleotides, ITIAN, acidotimidina, AS1, didesoxinosina, DDL, D4T, estabudina, 3TC, lamivudina, tenofovir disoproxil fumarato, clase adenosina, ABC, abacavir, FTC, etricitabina. Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, INTI, nevirapina de la virdina efavirenz cetravirina rilpivirina. Inhibidores de la proteasa, IP, tipranavir darunavir ritonavir lindinavir nelfinavir fosamprenavir atazanavir. Inhibidores de la unión y la fusión inhibidor de CCR5, Maraviroc, T20, enfuvirtida. Inhibidor de la integrasa raltegravir. Ejemplos de tratamiento antirretroviral de gran actividad.
Targa, efavirenz /tenofovir/etricitabina, IFV /TDF /FTC, asterisco abacavir /sidobudina /amibudina dolutegravir /abacavir, /amibudina asterisco etricitabina, rilpivirina y tenofovir disoproxil fumarato asterisco elvitegravir /covicistab tenofovir, /etricitabina asterisco. Igual que los virus herpes. Educasi 6N. La vía principal de control de la infección 6N por VIH es la Educasi 6N de la población 6N respecto a los métodos de transmisión 6N y las medidas que pueden impedir la transmisión 6N de virus. Por ejemplo, las relaciones MON6 gamas, la práctica del sexo seguro y el uso de preservativos reducen la posibilidad de contagio. Puesto que las agujas contaminadas son la principal fuente de VIH entre los drogodependientes por vía parenteral, se debe insistir en la impedancia de no compartir las agujas. La reutilización 6N de las agujas contaminadas en las clínicas fue la fuente de brotes de SIDA en los países del bloque de la antigua Unión Soviética y otras naciones. En algunos lugares se ha trabajado para proporcionar material estéril a los drogadictos por vía parenteral. Una exitosa campaña de farmacia 6N contra el VIH llevada a cabo en Uganda ha demostrado ser más eficaz que los fármacos antivirales a la hora de salvar vidas. Control de 6 granos, sangre y hemoderivados. Los donantes potenciales de sangre y 6 granos se criban antes de proceder a donar sangre, tejidos o hemoderivados. Los individuos que obtienen resultados positivos en los análisis para el VIH no deben donar sangre. Los individuos que anticipan una necesidad futura de sangre, como los que están en lista de espera para cirugía, deberían considerar la donación 6N de sangre con anterioridad. Para limitar la epidemia mundial, también se debe iniciar un control de la sangre en los países en vías de desarrollo. Control de la infección 6N. Los procedimientos de control de la infección 6N por VIH son los mismos que los de virus de la hepatitis B. Entre ellos se incluye el uso de sangre universal y precauciones con los líquidos orales, que se fundamentan en la suposición 6N de que todos los pacientes pueden ser portadores de VIH y otros microorganismos PAT6 llenos transmitidos por sangre. Entre las precauciones se incluyen llevar ropa protectora, por ejemplo, guantes, mascarilla, gafas, y utilizar otras barreras que impidan el contacto con hemoderivados. Nunca se deben reutilizar jeringuillas ni instrumentos quirúrgicos a no ser que se desinfecten adecuadamente. Las superficies contaminadas se deben desinfectar con lejía doméstica al 10%, etanol o isopropanol al 70%, glutaraldehído al 2%, formol al 4% o agua oxigenada al 6%. En cuanto a la ropa, para inactivar el VIH basta con lavarla en agua caliente con detergente. Abordajes para la profilaxis. Existen muchas dificultades para el desarrollo de una vacuna contra el VIH. Para que una vacuna sea exitosa debe ser capaz de bloquear la infección 6N inicial y el movimiento de las células dendríticas y los linfocitos T infectados a los ganglios linfáticos. Por otro lado, al modificado de Igual que los virus herpes, la infección por el VIH establece rápidamente una infección crónica o latente. La vacuna debe inducir la producción de anticuerpos neutralizantes y la inmunidad mediada por células. La diana principal de los anticuerpos neutralizantes, la proteína GPL20, es diferente entre los diferentes dados de VIH e incluso dentro de un mismo dado. Existen muchos mutantes antigénicamente diferentes que cambian durante la infección de paciente. La inmunidad mediada por células es necesaria porque el virus puede diseminarse a través de puentes intercelulares y permanecer latente, eludiendo de este modo a los anticuerpos. Por último, el estudio de una vacuna es difícil y caro porque se debe evaluar un gran número de personas sensibles y se necesita un seguimiento prolongado para evaluar la eficacia de cada formulación. Se han probado diferentes abordajes para el desarrollo de una vacuna contra el VIH. Las vacunas vivas atenuadas, por ejemplo, de lesión de GNA, eran demasiado peligrosas porque pueden causar la enfermedad en los lactantes y pueden producir infecciones crónicas. Las vacunas con subunidades proteicas de GPL20 o su precursor GPL60, por sí mismas solo inducen la producción de anticuerpos contra una sola cepa de VIH y no han resultado exitosas. Las vacunas más recientes contra el VIH se van respuestas de linfocitos T con virus vectores, vaccinia, virus de la viruela de canario o adenovirus defectivos, o con una vacuna de ADN consistente en vectores de expresión eucariotas, plasmidos, que contienen el gen para GP160, IMB y otros genes de VIH.
Esto se sigue de un refuerzo de proteínas con GPL20 o GPL60 para activar los linfocitos, va y desarrollar anticuerpos neutralizantes. Las proteínas GP120 y GP160 son sintetizadas mediante ingeniería genética y son expresadas en diferentes sistemas de células eucariotas, por ejemplo, levaduras, baculovirus. La incorporación de un fármaco anti-VIH en cremas anticon. Septivas ha demostrado cierta capacidad para reducir la transmisión de VIH. La circuncisión reduce el riesgo de infección en los hombres. La circuncisión elimina un sitio de infecciones frecuentes y un microbioma único que puede causar roturas en la piel e inflamación, lo que puede aumentar la propensión a la infección por el VIH. Capítulo 54 Retrovirus 543. Los virus del sarcoma y de la leucemia aguda han incorporado a su genoma genes celulares, protooncogenes, que codifican los factores de control de crecimiento, BONC. Entre estos se incluyen los genes que codifican diversas hormonas de crecimiento, receptores de hormonas de crecimiento, proteínas sinasas y proteínas de unión al trifosfato de guanosina, proteínas G, así como a proteínas de unión al ADN nuclear. Estos virus pueden provocar la transformación de las células con relativa rapidez y son sumamente oncogénicos. No. Virus Lymph6 trópote humano. Y otros retrovirus oncogénicos. Inicialmente, la subfamilia Oncovirinae recibía el nombre de virus tumorales de ARN, y se han asociado al desarrollo de leucemias, sarcomas y linfomas en muchos animales. Estos virus no son citolíticos. Los miembros de esta familia se distinguen por el mecanismo de transformación celular, inmortalización, y, por tanto, por la prolongada duración de periodo de latencia transcurrido entre la infección y la aparición de la enfermedad, tabla 547. Los virus del sarcoma y de la leucemia aguda han incorporado a su genoma genes celulares, protooncogenes, que codifican los factores de control de crecimiento, BONC. Entre estos se incluyen los genes que codifican diversas hormonas de crecimiento, receptores de hormonas de crecimiento, proteínas sinasas y proteínas de unión al trifosfato de guanosina, proteínas G, así como a proteínas de unión al ADN nuclear. Estos virus pueden provocar la transformación de las células con relativa rapidez y son sumamente oncogénicos. No se ha identificado ningún virus humano de este tipo. Se han identificado al menos 35 oncogenes víricos diferentes. Tabla 548. La transformación es el resultado de exceso de producción o la alteración de la actividad de la proteína estímulo de crecimiento codificada por el oncogen. El aumento de la proliferación celular favorece la transcripción, lo que también estimula la replicación vírica. La incorporación de oncogen en muchos de estos virus conlleva la sustitución de las secuencias correspondientes a los genes GAG, POL o INV, de manera que la mayoría de estos virus son defectuosos y necesitan de virus auxiliares para su replicación. Muchos de estos virus se vuelven endógenos y posteriormente se transmiten verticalmente a través de las células germinales de animal. Los virus de la leucemia, como el VLTH1, son competentes en términos de replicación, pero no pueden transformar las células in vitro. Provocan cáncer tras un periodo de latencia prolongado de al menos 30 afios. Los virus de la leucemia favorecen la proliferación celular de forma más indirecta que los virus que codifican oncogenes. El VLTH1 codifica un regulador de la transcripción, TAX, que es capaz de activar los promotores de la región LTR y genes celulares específicos, incluidos genes controladores de crecimiento, genes de citocinas como los que codifican la IL-2 y factor estimulador de colonias de granulocitos. Macrófagos, con el fin de estimular una proliferación excesiva de esas células, asimismo, mediante la integración de otros genes controladores de crecimiento de la célula vecina situados en su proximidad. Las secuencias genéticas potenciadoras y promotoras codificadas en la región LTR-D virus pueden impulsar la expresión de las proteínas estimuladoras de crecimiento. La transformasis 6N neoplásica para producir leucemia precisa otros cambios genéticos que ocurren con mayor probabilidad debido al crecimiento estimulado de la célula infectada. Estos virus también se asocian a trastornos neurológicos no neoplásicos y otras enfermedades. Por ejemplo, el VLTH1 provoca leucemia linfocítica aguda de linfocitos T del adulto, YAT, y mielopatía asociada al VLTH1, paraparesia espástica tropical, una enfermedad neurológica no oncogénica. Entre los oncovirus humanos se encuentran el VLTH1, el VLTH2 y el VLTH5, si bien el VLTH1 es el único que se ha asociado de manera definitiva a una enfermedad, concretamente, YAT. El VLTH2 se aísla de formas atípicas de la tricoleucemia, mientras que el VLTH5 se aísla de un linfoma cutáneo maligno. El VLTH1 y el VLTH2 presentan hasta un 50% de homología.
patogenia e inmunidad. El VLTH1 se asocia a células y se transmite a través de ellas en las transfusiones sanguíneas, las relaciones sexuales o la lactancia materna. El virus penetra en la circulasis 6N sanguínea e infecta a los linfocitos TCD4 cooperadores. Además de en la sangre y los 6 granos linfáticos, estos linfocitos T tienen tendencia a residir en la piel, contribuyendo de esta forma a los síntomas de YAT. Las neuronas también expresan un receptor de VLTH1. El VLTH puede replicarse, y es capaz de transcribir, traducir y procesar los genes GAG, poli y ENV como se ha descrito en párrafos anteriores. Además de su axis 6N sobre los genes víricos, la proteína TAX transactiva los genes celulares de factor de crecimiento de los linfocitos T, la IL-2 y su receptor IL-2R, el cual activa el crecimiento de la célula infectada. Una proteína celular, HbZ, limita la actividad de TAX, lo que potencia la supervivencia celular. El virus puede permanecer latente o replicarse lentamente durante muchos años, aunque también puede inducir un crecimiento CL6-NICO de determinados clones de linfocitos T. Hay un periodo de latencia prolongado, aproximadamente 30 años, antes de que aparezca la leucemia. A pesar de que el virus puede inducir un crecimiento policl6-NICO excesivo de los linfocitos T, la leucemia de linfocitos T de adulto inducida por el VLTH1 en los linfocitos T acostumbra a ser monoclonal. Se producen anticuerpos contra la GP46 y otras proteínas de VLTH1. La infección 6N por VLTH1 también provoca inmunodepresión 6N. Epidemiología. El VLTH1 se transmite a través de las mismas vías que el VIH. Es endémico en el sur de YAP 6N, el Caribe, África Central y entre los afroamericanos de sudeste de EUV. En las regiones endérmicas de Japón, los niños adquieren el VLTH1 al nacer y a través de la leche materna, mientras que los adultos se infectan por vía sexual. El número de personas seropositivas en algunas regiones de YAP 6N puede alcanzar hasta el 35%, Okinawa, con una mortalidad resultante de la leucemia que duplica la de otras regiones. El consumo de drogas por vía intravenosa y las transfusiones de sangre se están convirtiendo en los métodos más frecuentes de transmisión 6N de virus en EUV. En EUV, los grupos de alto riesgo de infección 6N por VLTH1 son los mismos que en la infección 6N por el VIH. Enfermedades élnicas. La infección 6N por VLTH acostumbra a ser asintomática, pero puede progresar hasta YAT aproximadamente en 1 de cada 20 individuos en un periodo de 30 a 50 afios. La YAT provocada por el VLTH1 es una neoplasia de los linfocitos TCD4 cooperadores, que puede ser aguda o CR6-NICA. Las células malignas se han denominado células en flor, porque son pleomorfas y contienen núcleos lobulados. Además de un elevado recuento. Leucocitario en sangre. Esta forma de YAT se caracteriza por lesiones cutáneas similares a las que se observan en otra leucemia. El síndrome de Sézary, la YAT suele ser mortal antes de transcurrido un año desde el día 6 céstico, independientemente de tratamiento. El VLTH1 puede ocasionar otras enfermedades, como la uveitis, las dermatitis infecciosas asociadas al VLTH y otros procesos inflamatorios. Día 6 céstico de laboratorio. La infección 6N por VLTH1 se detecta utilizando ELISA para encontrar antígenos específicos de virus en sangre, mediante la reacción 6N en cadena de la polimerasa TI, RT-PCR, para detectar ARN vírico o utilizando ELISA para detectar anticuerpos antivíricos específicos. Tratamiento, prevención 6N y control. En algunos pacientes con YAT ha sido eficaz una combinación 6N de AZT e interferona. Sin embargo, no hay ningún tratamiento concreto aprobado para el tratamiento de la infección 6N por VLTH1. Las medidas para limitar la diseminación de VLTH1 son las mismas que se utilizan para limitar la transmisión 6N de VIH. Las formas de prevenir la transmisión 6N de virus son las precauciones sexuales, el análisis de las donaciones de sangre, la mayor atención 6N a los riesgos potenciales y a las enfermedades. El cribado de rutina de VLTH1, el VIH, el virus de la hepatitis B y el virus de hepatitis C se lleva a cabo para proteger los suministros de sangre. Sin embargo, la transmisión 6N de la infección 6N materna a los niños es muy difícil de controlar. Retrovirus en 6 llenos. Existen diversos retrovirus que se han integrado y han pasado a formar parte de los cromosomas de personas y animales. De hecho, las secuencias de retrovirus pueden llegar a constituir hasta el 8% de genoma humano. En el ser humano se han detectado secuencias completas y parciales de probaires con secuencias genéticas similares a las de VLTH, virus de tumor mamario de RAT6N y otros retrovirus.
Estos virus en 6 llenos suelen carecer de la capacidad de replicasi 6N debido a que se han eliminado algunas de sus secuencias, a la insersi 6N de codones de terminasi 6N o a transcripciones deficientes. Uno de estos retrovirus se puede detectar en el tejido placentario y se activa durante el embarazo. Este virus produce sincitios, necesarios para facilitar las funciones de la placenta. Otro retrovirus en 6 genos se asocia con el cáncer de PR6 estata.